Hola, bienvenidos nuevamente a un estudio bíblico de la Biblia, a la palabra de Dios, la que nos alimenta. Hoy seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Empezamos ahora con el capítulo número 3, acordándonos siempre que Apocalipsis es revelación, significa manifestar. No significa esconder o no aprender, sino manifestar. Entonces, el Señor ha dejado este libro para manifestarnos las cosas que van a suceder justo antes del fin. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos este libro y entendamos exactamente lo que está sucediendo en este libro. Tenemos que recordar nuevamente que Juan fue llevado al día del Señor en el capítulo 1, versículo 10 y el versículo 19. Entonces, todas estas revelaciones del libro de Apocalipsis es lo que va a suceder justo antes del día del Señor, que es la venida del Señor. Ahí es cuando empieza el día del Señor, durante el día del Señor y después del día del Señor. Como nos dice 2 de Pedro 3:8, no podemos ignorar que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día, o sea, el milenio. No podemos ignorar eso y tenemos que tener en cuenta que Juan fue llevado a ese día en espíritu. Es por eso también que vamos a leer que algunas cosas como ya habiendo sucedido, pero no han sucedido, son aún futuras, solamente que Juan fue llevado a ese futuro y lo que él vio, él lo escribió y lo describió como algo que ya pasó, pero es aún futuro. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:10 leemos que el diablo fue lanzado al lago de fuego, pero todos sabemos que eso todavía no ha sucedido, es futuro todavía. Entonces, con esa perspectiva es que tenemos que recibir el libro de Apocalipsis, observando muy cuidadosamente el tiempo y también, la cronología del libro. Ahora vamos a seguir estudiando las 7 iglesias y en este capítulo 3 el Señor va a hablar a la iglesia de Sardis. El Señor no estaba en completo agrado con esta iglesia. Entonces vamos a ver qué es lo que desagradaba al Señor. Recordemos también que solo hay 2 iglesias de las 7 iglesias que fueron de total agrado para el Señor. Una de ellas fue la iglesia de Esmirna, la cual ya vimos. Ahora vamos a ver más adelante otra iglesia que también es de total agrado para el Señor. Tenemos que averiguar qué es lo que enseñan estas iglesias para nosotros también enseñar esas cosas, esas doctrinas, esas verdades, para que seamos también de total agrado para nuestro Señor. Un poquito de historia sobre la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis tenía como patrona a la diosa Cibele, que también era conocida como Ishtar. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 1, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Esta iglesia está espiritualmente muerta. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. No físicamente pueden estar gozando de salud, pero espiritualmente es una iglesia que está completamente muerta espiritualmente. No conocen la palabra de Dios y están practicando paganismo o cosas que desagradan al Señor. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia estaba haciendo obras que no eran perfectas delante de Dios, o sea, estaban practicando tradiciones, cosas ajenas a la palabra de Dios, y eso causa mucho desagrado al Señor. Pero ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Le dice: sé vigilante, que en el griego significa hazte un vigilante despierto, o sea, despiértate, porque el enemigo está acercándose y tú no te estás dando cuenta. Algo te está pasando, te estás durmiendo espiritualmente. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice: sé vigilante, afirma, porque tus obras no son perfectas, que en griego significa satisfactorio también. Como dije anteriormente, la ciudad de Sardis tenía a la diosa Cibele como la diosa de ellos, y también llamada Ishtar, la diosa de la fertilidad. ¿Qué es lo que hace muchas iglesias en el tiempo de la Pascua? Que le llaman Easter, muy parecido a Ishtar. Celebran con huevitos, con conejitos, o sea, símbolos de fertilidad, que tiene una clarísima conexión con esta diosa pagana llamada Ishtar. Y eso es lo que desagrada al Señor.
que están practicando paganismo y tradiciones ajenas a la palabra de Dios. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, va a sorprender a esta iglesia. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Existe una hora que vamos a estudiar más adelante, que es la hora de la prueba. El Señor está hablando aquí de esa hora. Si esta iglesia no se despierta espiritualmente, se va a dejar engañar del anticristo y no va a saber en qué hora está proféticamente. Va a creer que está en la hora del Señor cuando Él viene y no va a saber que está en la hora de la prueba, siendo engañada por el falso Cristo. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienen vestiduras blancas, o sea, eso significa que tienen buenas obras, porque las obras son las que tejen la vestidura blanca, como leemos en Apocalipsis 19. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Todos los vencedores van a estar vestidos de vestiduras blancas y van a estar con el Señor. Entonces vemos que en esta iglesia, aunque está espiritualmente muerta, hay unas pocas personas en este modelo de iglesia que no se contaminan con ningún paganismo ni con tradiciones. Ellos siguen la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, conocen la verdad, estudian este libro de Apocalipsis y saben muy bien que el anticristo vendrá primero y no podrán ser engañados por él. ¿Y por qué vendrá el Señor como ladrón? Porque viene a sorprender a todos esos que se dejen engañar por el anticristo. Entonces, cuando venga el anticristo, estas personas van a creer que Él es Jesús y van a estar adorándole como Jesús. Ahí es cuando va a venir el Señor y los va a sorprender, como un ladrón sorprende a una persona que se ha quedado dormida en la noche y está bien confiada de que todo está bien. Cuando de repente, ¡pum!, aparece un ladrón y le ataca su persona, le roba sus pertenencias. O sea, hay angustia y hasta dolor. Y eso es exactamente lo que el Señor está usando aquí, una analogía o una metáfora para describir cómo Él va a venir sorpresivamente a sorprender a todas esas iglesias que se han dejado engañar del anticristo. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es importante porque borrar el nombre del libro de la vida significa que no va a haber vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra borrar es la palabra G1813, exaleifo, y significa frotar para borrar. Entonces, ustedes escriban algo en un pizarrón con tiza, frótenlo y bórrenlo. ¿Y qué sucede? Lo que ustedes escribieron ahí desaparece. Esa es básicamente la imagen que está usando el Señor aquí para el castigo que tendrán aquellas personas que se dejen engañar del diablo. Todas esas personas que están espiritualmente muertos, ellos están en peligro de ser borrados del libro de la vida. Es un peligro muy serio, hermanos. ¿Qué nos enseña también este versículo número 5? Que el Señor va a juzgar a cada uno según sus obras, sin importar en qué iglesia esté o pertenezca, a cuál iglesia pertenezca. Entonces no es importante si pertenecemos a cierta iglesia, porque si esa iglesia no está enseñando toda la verdad, que es en total agrado para el Señor, entonces estamos en una iglesia equivocada. No debemos estar ahí. Debemos de buscar la iglesia que enseña toda la palabra de Dios y que no se contamina con ningún paganismo, con ninguna tradición que es ajena a la palabra de Dios. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ya vamos viendo 5 iglesias y solamente una ha sido de total agrado para el Señor, la iglesia de Esmirna. Una de 5, eso es grave, hermano. Pero afortunadamente, acá vamos a ver a otra iglesia que también fue de total agrado para el Señor. La iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Entonces vamos a ver lo que esta iglesia enseña, que también fue de total agrado para el Señor. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que abre y qué es lo que cierra? No puede cerrar ninguno. La verdad, hermano. Una vez que el Señor abra la verdad en tu mente, nadie la va a poder cerrar.
Nadie, absolutamente nada ni nadie podrá cerrar esa verdad. ¿Y qué es esta llave de David? La llave de David significa conocer quiénes son los verdaderos y legítimos descendientes de David hasta el Mesías Jesucristo, porque hubieron personas que se infiltraron, los hijos de Caín específicamente, se infiltraron en la tribu de Judá y también empezaron a hacerse llamar judíos, pero ellos no son judíos, ellos, como dice el Señor, son de la sinagoga de Satanás, o sea, son adoradores de Satanás. Entonces tenemos que saber discernir entre Israel verdadero e Israel falso. Eso es tener la llave de David. Esta iglesia de Filadelfia tiene la llave de David y enseña quiénes son los judíos verdaderos y quiénes son los judíos falsos. Esto es muy importante, entender esto, hermanos. Entonces, una vez que recibimos la llave de David y el Señor nos abre la mente con la verdad, es imposible que alguien pueda cerrar o pueda convencernos sobre algo diferente a lo que dice la Escritura, porque la Escritura es la verdad. Las citas paralelas a esta cita están en Isaías 22, versículos 22 y 23. Les recomiendo que lean esas citas, hermanos. Isaías 22, versículo 22 y 23. Continuemos con Apocalipsis capítulo 3. El versículo 8 dice: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la verdad, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta iglesia guarda la palabra de Dios, se mantiene firme en ella, y no has negado mi nombre. En otras palabras, sabe quién es el verdadero Jesucristo. No ha negado el nombre del Señor por ignorancia, diciendo que el Señor viene primero, cuando sabemos que el anticristo viene primero. Eso sería negar el nombre del Señor, porque el primero que va a venir va a ser el falso Jesús, y si una persona termina adorando al falso Jesús, va a estar negando el nombre del verdadero Jesús. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esos son los judíos falsos. Ellos se infiltraron en la tribu de Judá y eso está registrado en Jeremías 35, pero también usted puede ver el inicio de esta infiltración en 2 de Crónicas 2:55, donde describen a los queneos, que son los descendientes de Caín, como los escribas. Lean esas citas, por favor, es muy importante, ya que eso forma parte de la llave de David, conocer las genealogías, saber quiénes son los verdaderos descendientes de David y quiénes no lo son. Continuemos con el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Claramente el Señor está diciendo aquí que son adoradores de Satanás, son de la sinagoga de Satanás, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y por qué se postrarán ante nuestros pies? Porque ellos van a estar doblando rodilla ante el Señor Jesucristo y nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Recuerdan el capítulo 2, versículo 9? La iglesia de Esmirna también conocía quiénes eran estos judíos que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Filadelfia también enseña lo mismo. Esa es la llave de David, conocer quiénes son los verdaderos descendientes del Señor. Entonces esta iglesia también fue de total agrado para el Señor porque también enseña esta llave de David. Eso es lo que agrada al Señor, conocer quiénes son los verdaderos descendientes, la genealogía legítima del Señor, saber discernir entre Israel verdadero e Israel falso, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos fieles hasta el último y no dejarnos engañar del falso Cristo y de sus hijos, esos queneos que se hacen llamar judíos y no lo son. Bueno, es importante entonces saber que si tu iglesia no está enseñando estas doctrinas que la iglesia de Esmirna y de Filadelfia enseña sobre estos judíos falsos, es muy posible que tú seas engañado por ellos cuando venga el anticristo. Bueno, a continuación vamos a tomar un poquito de tiempo para detallar quiénes son estos judíos falsos que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo es que están aquí en el mundo haciendo maldad? Entonces vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En el versículo 34
de Mateo 13 leemos cómo el Señor había acabado de dar una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, y ahora se dispone a explicar la parábola a sus discípulos. Una cosa que tenemos que entender, que una vez que el Señor explica una parábola, ya deja de ser parábola porque le va a dar su significado literal a la parábola. Entonces vamos a ver la explicación del Señor, empezando con el versículo 34, Mateo 13, 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta frase, fundación del mundo, debe traducirse el desarreglo del mundo, ya que se refiere al desarreglo, a la destrucción que hubo en el mundo de entonces cuando Satanás se rebeló ante Dios. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor va a explicar la parábola y le va a dar el significado literal a ella. Versículo 37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo, Jesucristo, creador de todas las cosas, como está escrito en Juan capítulo 1. Versículo 38. El campo es el mundo. El campo es donde se siembra la semilla. Recuerden, aquí vamos a hablar del trigo y la cizaña. Entonces, el Señor va a describir cómo Él puso hombres aquí en el mundo, una familia que es Adán, y de Adán vendría el Señor Jesucristo. Pero el diablo también puso una familia que fue Caín, y de Caín vendrían los hijos de Caín, que son los que actualmente se hacen llamar judíos y no lo son. 38. El campo es el mundo. He leído muchos comentarios donde dicen el campo es la iglesia. El Señor está explicando que el campo es el mundo, no la iglesia. Eso es muy importante. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo es el malo. ¿Cómo es eso? Satanás tiene hijos aquí en la tierra. Sembró hijos en el mundo. El Señor Jesucristo lo está declarando. Está explicando cómo el diablo sembró. Fíjense que no dice siembra, dice que sembró hijos en el mundo. Y eso fue cuando engendró a Caín. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró esos hijos malos? El diablo sembró en el pasado. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ellos son los que van a coger toda la cizaña y la van a tirar al agua de fuego para que sea quemada. ¿Quién está declarando que hay hijos que el diablo sembró aquí en la tierra? El Señor Jesucristo. Ay, pero hermano, tal vez está diciendo otra cosa. No está diciendo otra cosa. Está diciendo exactamente lo que tú estás leyendo. Que el diablo sembró hijos en el mundo. El campo es el mundo, no es la iglesia. Es el mundo. Al leer Génesis 3, 15 y 16, leemos ahí que hay dos descendencias. Cuando el Señor le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Claramente dos descendencias que fueron sembradas en el mundo, no en la iglesia, hermanos. Una siendo la descendencia de Dios cuando Él creó a Adán y puso a Adán en el mundo, pero la otra siendo la descendencia de Caín cuando el diablo sedujo a Eva en el Edén. Ella quedó encinta con un hijo ilegítimo que fue Caín. Por eso Caín no aparece en ninguna genealogía de Adán. Ustedes no van a encontrarlo. Y por eso la genealogía de Adán comienza con Seth, porque Seth fue el que reemplazó a Abel. Abel fue muerto por Caín. Caín fue el primer asesino y el primer mentiroso en la Escritura. Ay, pero hermano, a mí me ofende eso que está diciendo usted de la semilla de la serpiente. Mira, si te ofende la palabra de Dios, entonces tú vas a ser engañado, porque no estás recibiendo la verdad. Cristo es la verdad. Y Él acaba de decir que el diablo sembró hijos en el mundo. Sembró es pasado, hermano. No es futuro, no es presente. Sembró hijos en el mundo, comenzando con Caín. Conocer el significado literal de esta parábola del trigo y la cizaña es muy importante.
y no podemos cambiar su significado porque el Señor ya ha explicado la parábola. Entonces, no podemos decir que el campo es la iglesia, como he leído yo en algunos comentarios bíblicos, porque el Señor ya explicó que el campo no es la iglesia, es el mundo. Y en este mundo el diablo sembró una raza de diablos que están opuestos al Señor Jesucristo y a sus hijos. Ellos son los que propagan mentira, falsedad, toda clase de iniquidad aquí en el mundo. Ellos mienten cuando dicen que son judíos, porque no lo son. Son de la sinagoga o la iglesia de Satanás. Ahora, ¿quiere decir que estos queneos o estos judíos falsos están perdidos? ¿Están ya condenados, destinados al infierno? Claro que no. La salvación está abierta para cualquiera que crea en el Hijo. La Escritura dice, para que cualquiera que crea en el Hijo sea salvo y no se pierda. Entonces, si algún queneo decide recibir al Señor como su Salvador, también se convertirá en un hijo de Dios por adopción. El Señor lo va a adoptar a su reino y ya no será más un hijo del diablo, aunque haya descendido de esa raza del diablo, porque el Evangelio enseña que la salvación no depende de raza ni color, sino de la circuncisión de nuestro corazón, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Bueno, ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a retomar el versículo número 10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa palabra paciencia significa perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra guardaré ahí significa proteger. Eso debe de traducirse, te protegeré en la hora de la prueba. Esa es la traducción correcta. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser probados? El mundo entero. No dejes que nadie te diga que solamente va a ser un grupito de personas que por A o B razón se quedaron, no se fueron en un rapto y esas son las personas que van a ser probadas durante la gran tribulación. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara. La gran tribulación, que es la hora de la prueba o la hora de la tentación, vendrá sobre el mundo entero para probar a todos los habitantes de aquí de la tierra. ¿Estás preparado para aguantar esa prueba? ¿Tienes el sello de Dios en tu mente? ¿Tienes la llave de David? ¿Conoces quiénes son esos judíos falsos y quiénes son los verdaderos? Ahora, fíjense bien que en ese versículo 10 hay una condición. El Señor dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, que básicamente significa porque has perseverado en mi palabra, yo también te protegeré durante la hora de la prueba. Entonces la condición para ser protegidos del engaño, porque en la hora de la prueba va a haber mucho engaño. El diablo va a estar aquí haciéndose pasar por Jesucristo. El Señor promete protegernos durante esa hora. ¿Por qué? Porque hemos guardado su palabra. Esa es la condición. Los que no guarden su palabra y se dejen engañar por doctrinas extrañas, sí van a ser engañados. Ellos no van a ser protegidos durante esa hora de la prueba. Más bien el Señor les va a mandar un poder engañoso que es Satanás para que ellos crean la mentira, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La hora de la prueba o la gran tribulación será para el mundo entero. Nadie se va a ir a ningún lugar antes de eso. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Esa palabra también es la misma palabra griega que se traduce de repente o sorpresivamente. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo voy a venir sorpresivamente. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces tenemos que mantenernos fieles hasta el fin, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y no dejarnos engañar del falso Cristo que vendrá primero, a hacerse pasar por Jesucristo. Una pequeña nota aquí es que la hora de la prueba es mejor traducida la hora de la tentación. Eso indica que va a haber una tentación. Va a estar aquí el diablo tentándonos. En persona, ya no en espíritu, que no podemos ver. Lo vamos a poder ver. Y Él va a estar declarando que Él es Dios. Entonces muchos que desconocen la palabra de Dios van a ser engañados. Y van a terminar adorando al demonio mismo. Esa será
la angustia que ellos van a sentir cuando venga el Señor Jesucristo es saber que ellos estuvieron adorando al diablo, creyendo que Él era Jesús. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quiénes se está dirigiendo aquí el Señor? A los vencedores, a los que van a vencer, y les está dando una promesa. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que para vencer en la hora de la prueba, tenemos que estar aquí durante la hora de la prueba. Es la única forma que vamos a vencer durante esa hora. Recordemos nuevamente que la hora de la prueba no es una hora literal, es una hora profética, es el tiempo de la gran tribulación. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, esta es la séptima iglesia, la última iglesia que vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. De 7 iglesias, solamente 2 fueron de total agrado para el Señor: Esmirna y Filadelfia. Son las únicas 2 iglesias que tienen la llave de David y enseñan quiénes son los que se hacen llamar judíos y no son, sino sinagoga de Satanás, o sea, judíos falsos. Una nota sobre esta cita es: el principio de la creación de Dios no es una buena traducción. Averígüenlo. La frase debe traducirse: el que principia la creación de Dios. ¿Quién estaba con Dios en el principio cuando estaba creando? Jesucristo. Él fue el principio de la creación de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Vamos a seguir leyendo para averiguar qué fue que desagradó al Señor con esta iglesia. El versículo 15 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, es tibio. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor no quiere un cristiano tibio que un día dice: oh Señor, quiero hacer muchas cosas por ti, pero al día siguiente se olvida totalmente de las cosas del reino y se dedica a las cosas del mundo. Es un cristiano tibio, totalmente tibio. No hay fervor ahí para servir a Dios, para alabar a Dios, para servir a Dios, para seguir y estudiar su palabra, para poder instruirse, para que así pueda instruir a otros. Esto desagrada mucho al Señor, que estas personas pues son muy tibias. El Señor le está diciendo: preferiría que seas o frío o caliente. ¿Qué hace un tibio? Un tibio no toma un pie firme sobre una postura, sobre una doctrina, sino que le gusta complacer a los hombres. Oh, fulano de tal dijo tal cosa. Sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. No tenemos que estar de acuerdo con lo que fulano o sutano dice, sino con lo que Dios dice. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Cuando alguien ingiere algo y no le gusta, lo vomita, lo echa para afuera, porque siente asco. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Yo siento asco por esas doctrinas que ustedes están enseñando. Son doctrinas de hombres, no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Entonces todo lo que el hombre diga, ustedes dicen: ok, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Pero nunca averiguan qué es lo que dice Dios. Eso es lo que desagrada al Señor. ¿Han escuchado a aquellas personas, cristianos, se hacen llamar cristianos, que dicen: no queremos ofender a nadie? No vamos a decirles, no le vamos a llamar la atención a esta persona? Esos son los tibios, no defienden la palabra de Dios. Lo único que ellos hacen y les importa es complacer a los hombres y no a Dios. Y eso es lo que desagrada mucho al Señor. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estas personas de esta iglesia no quieren aprender más, piensan que ya lo saben todo. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, no puede ver la palabra de Dios, no conoce las verdades porque no estudia la palabra de Dios. Y desnudo, ¿por qué? Porque no tiene obras.
Recuerden, el libro de Apocalipsis capítulo 19, las obras simbolizan las vestiduras blancas. Entonces, si tú no tienes obras, vas a andar desnudo, con vergüenza. ¿Quieres andar así, hermano? Claro que no. Es tiempo de obrar. Tú dices, yo soy rico. ¿Han visto esas iglesias tan lujosas, tan grandes, esas mega iglesias? Están desnudos espiritualmente. No tienen buenas obras. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Para que sean ricos no en las cosas del mundo, no en esas iglesias lujosas, sino en obras buenas, cosas que agradan al Señor. Y vestiduras blancas para vestirte. Recuerden, las vestiduras blancas representan las obras justas. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Unge tus ojos con colirio. ¿Qué es este colirio? El colirio es una cataplasma para curar los ojos que están enfermos. Pero espiritualmente, esa cataplasma vendría a ser la palabra de Dios, para que abra nuestros ojos espirituales. Entonces, esta iglesia aquí de la Odisea no conoce que está en un estado espiritual muy pobre. Piensa que es rica, tiene iglesias lujosas, no le falta nada en el mundo, pero no tienen lo más importante, la palabra de Dios. Y al no tener la palabra de Dios, tampoco tienen obras buenas, porque todo lo que están haciendo es para complacer a los hombres, no están agradando al Señor. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor quiere que esta iglesia sea celosa en la palabra de Dios. Que ellos cuiden la fe, que tengan mucho cuidado con lo que están aprendiendo, las doctrinas que les están enseñando, y que tengan un ardor y un fervor para estudiar y para compartir la palabra de Dios. Ahora el Señor les va a hacer una invitación para que ellos reciban la verdad. ¿Pero cómo? Versículo 20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que oír la voz del Señor y hay que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Él nos guíe, nos instruya, nos revele la verdad. ¿Vieron la condición en el versículo 20? El Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él. Si no, no, el Señor no va a entrar. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso significa gobernar a las naciones. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 4 y 6, está escrito que todos los que tengan victoria sobre Satanás, la bestia, reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes. Ese será nuestro galardón. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la palabra oiga significa oír con entendimiento. Bueno, hemos visto 7 iglesias y solamente 2 fueron de total agrado para el Señor. No hubo ninguna queja del Señor acerca de ellas. Y esas son las 2 iglesias o esos modelos de iglesia que nosotros debemos de seguir. Enseñar lo que esas iglesias enseñan. ¿Quiénes son los judíos falsos? Tener la llave de David, conocer las genealogías correctas del Señor y conocer que el diablo, el anticristo, vendrá primero a hacerse pasar por Dios para que no nos pueda engañar a ninguno de nosotros. Si tú enseñas eso, vas a agradar al Señor y vas a vencer y vas a reinar con el Señor cuando Él venga a reinar aquí durante el milenio. Bueno, hermano, con esto concluimos el estudio del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. No se pierdan el próximo estudio, el capítulo número 4. Va a estar muy interesante. Ahí es cuando Juan fue llevado al cielo y ahí va a describir muchas cosas que él vio, cosas maravillosas. No se pierdan capítulo número 4 muy pronto. Hasta pronto, hermanos y hermanas. Bendiciones a todos.